Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Vero Fernández, creadora y organizadora de la Cumbre Crecimiento con Conciencia, y os doy la bienvenida a un nuevo directo de la Caja de Pandora. Hoy tenemos con nosotros a Juan de Dios Carrascosa, que nos va a hablar de la cuántica, de la ciencia cuántica, y de lo divino y de lo humano, y de todo lo que queráis saber, que por favor os invito a que no seáis tímidos y, como siempre, pongáis todos vuestros comentarios en el chat que tenéis aquí. También os agradecería que nos pusierais de dónde venís, el país donde venís, porque nos gusta muchísimo saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Así que dicho esto, te doy la bienvenida, Juan de Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar contigo. Gracias por permitirme esta ventana para poder salir afuera. Y feliz, muy feliz. ¿Qué más podemos decir? ¿Y con eso ya? Sí, con eso ya sobra. Mira, yo puedo presentar, porque siempre, fíjate, estamos tan habituados a que lo de fuera es lo que vale y no lo de dentro, porque ya estoy en tema, claro, que le preguntas a alguien qué eres y enseguida te habla del oficio. Te contesta con soy fontanero, soy electricista, soy médico. No, cuando le preguntas a uno qué eres, no le estás preguntando a qué te dedicas ni qué haces. Pero fíjate y verás como la contestación siempre casi es parecida. Entonces, yo voy a presentar lo que soy realmente. Y lo que soy realmente es, no tengo ni idea. He venido aquí para descubrirlo, ¿sabes? Y en ello estoy trabajando para saber de verdad. Entonces, voy a hacer una historia muy larga, la voy a hacer muy breve, y es que, bueno, todos tienen su momento, todas las personas tenemos ese momento en el que la vida de alguna forma te da un toque y entonces empiezas a pensar realmente qué hago aquí, para qué he venido, etcétera, etcétera. Porque mientras tanto es una vorágine de cosas que parece que te arrastran un poco, te dejas arrastrar. Yo creo que te dejas arrastrar porque es cómodo. Entonces, pues bueno, te lleva, miras hacia los lados, la gente hace lo mismo, oye, fantástico, pues bueno, vamos bien. Pero llega un punto en que la vida te da un toque, ¿no? Mi toque fue que yo he vivido en una familia muy cariñosa, muy de contacto, de muy buen trato. Y en un momento dado, pues ya te toca enfrentarte tú solo con la vida, ya te vas a tu primer trabajo, etcétera, etcétera. Y pensé, vaya, no digo la palabra porque, ¿cómo podríamos decir? Bazofia. Vaya bazofia que es esto, ¿sabes? Por no decir mierda, pero bueno, por no decirlo. Sí, entonces por favor, digo, Juan de Dios, que estamos en horario infantil. Por favor, sí. Digo, vaya, esto no es lo que yo me esperaba, esto no es lo que me han contado, esto no es lo que yo sentía, ¿no? Y luego encima la sensación esa de vas a tu primer trabajo y esto es lo que voy a hacer toda la vida, todos los días de mi vida, día tras día, hasta los 65 años que me jubile. Y entonces pensé, y fue el toque, digo, mira, o la vida me enseña que es otra cosa, o me largo de aquí. ¿Sabes? A los 16, 17 años, ¿qué significa largarte de aquí, no? Porque le haces una ayuda a la vida y te vas. Entonces dije, pero fíjate, y esto me ha valido porque nunca lo quería contar, porque, bueno, parece que la vida de uno no interesa a nadie, pero luego me doy cuenta que sí, que hay cosas que interesan, como por ejemplo esta, ¿no? Que te das cuenta de que no hay nada, te sientes que la vida no es lo que pensabas, pero de repente hay algo por dentro que te dice, espérate porque lo que te han contado no es cierto. La vida es muchísimo más de lo que te parece que hay. Y tú eres mucho más de lo que ves en el espejo. Espérate. Y ahí te digo, hago un paréntesis. Si estás pasando por una etapa de este estilo, eres libre albedrío de hacer lo que te dé la gana. Me explico. No soy quien para decirte, hazlo o deja de hacer. Pero sí que te digo una cosa. No lo hagas. No sabes lo que te vas a perder. O sea, yo ahora pienso, si yo en ese momento hubiese decidido irme, todo lo que yo he pasado y lo que he vivido, no te puedes ni imaginar lo que uno se pierde si toma el camino fácil, que es irse. Que parece el difícil, ¿no? Pero es el fácil. El difícil es quedarte y decir, oye, pues con toda esta idea voy a quedarme y voy a ver realmente si esto es así o no es así. Y ahí fue mi toque. Entonces, a partir de ese toque, me surgió una necesidad grande de entender esta vida, de saber qué es lo que hay, de saber cómo funciona. O sea, tengo una mentalidad muy mecánica
y entonces yo sé que las cosas funcionan por algo que lleva dentro. Y entonces ese algo tenía que descubrir, ¿no? O sea, a mí no me valía ir pinchando globitos, o sea, el solucionar las relaciones, el solucionar ahora el trabajo, el solucionar la riqueza, el solucionar... Digo, no, todo tiene que tener algo en común. Y me vino una imagen que es muy descriptiva, que es el globero de los circos. ¿Habéis visto el globero de los circos? Que lleva los globos de colores. Y si te das cuenta, cada uno tiene un color diferente o incluso formas diferentes. Y ahí podíamos hacer el símil que uno es la amistad, otro es el amor, otro la relación, otro el trabajo, otro la prosperidad, otro tal. Entonces, a mí ir pinchando uno a uno para ver, pero ¿os dais cuenta? El globero tiene algo en común, todos los globos, con el globero, y es la mano que lo sujeta. Entonces, ¿y si consigo que el globero abra la mano? Pues se soltarán todos los globos a la vez. Serás capaz de comprender. Y la comprensión tiene una bendición, y es que cuando uno comprende se libera. ¿Se libera de qué? De los miedos de no entender cómo esto funciona. Entonces me di cuenta que a la vida le pasa lo mismo. La vida tiene principios que si los desconoces, como cualquier juego, pues nunca vas a ganar, porque vas a ir a rastras. Pero cuando empiezas a conocerlo, puedes empezar a disciplinarte para hacer cosas directamente en línea con las reglas para poder hacer de tu vida algo placentero, algo mucho más agradable. Y entonces pensé, ¿y quién puede contestarme esas preguntas? ¿Qué soy? ¿Para qué he venido? ¿Dónde voy? ¿Si existe vida después de la muerte? ¿Si existe vida antes de la muerte? En fin, todo este tipo de preguntas. Y entonces pensé, de los únicos que me puedo fiar, de los únicos, es de la ciencia. De la ciencia. Y entonces me hice un estudioso de la ciencia. Claro, no existe ninguna carrera que te permita tener unas asignaturas para aprender qué es la vida, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y entonces las tienes que ingeniar. Al principio fue duro porque tocó ir a muchos cursos, a ir a muchas actividades, pagar mucho dinero porque no son baratos. Y de todas formas, pues bueno, todos los ahorros los ibas dedicando ahí y vas obteniendo respuestas, que es al fin y al cabo lo que yo buscaba. Claro, porque Juan de Dios, eras muy joven, ¿no? Cuando tuviste ese chispazo, esa inspiración, cuando tocaste fondo. Claro, en ese momento de tu vida entiendo que no se hablaba mucho de la cuántica, que ahora nos explicarás, no se hablaba a lo mejor tanto, ¿no? ¿Verdad? De estos temas de energía y vibración. Claro, era muy difícil también encontrar a alguien que pensara como tú o que se encontrara como tú. Era muy raro y complicado. De hecho, tuve que entrar a una actividad que se llamaba, me refiero porque ahí es donde se empezaba a hablar de lo que yo sentía que merecía la pena, que era del poder del pensamiento y de la respiración. Y entonces entré a una actividad que se llamaba Reversing y al final, para poder ver el rabo al toro, hay que comérselo entero. Entonces, ¿qué pasa? Porque lo que hice fue, me hice profesional de reversing, no con el ánimo de practicarlo, no con el ánimo de ejercer, pero sí con el ánimo de conocer todos los rincones del reversing y todo lo que es. Y claro, empiezas a oír cosas tan raras entonces como que tú creas tu realidad a través de tu pensamiento. Y entonces, claro, la primera vez que yo me acuerdo que aquí en Algar, comentando con los amigos, dije eso, ¿sabes cuál fue la respuesta? Para que te hagas una idea de cómo el mundo ha evolucionado y se ha abierto, se ha hecho mucho más receptivo. ¿En qué secta estás? Ay, pobre. Claro, claro. Y entonces, aquello era muy raro entonces. Claro, la gente, los fatalistas, ven el mundo totalmente negro, oscuro. Pero yo te digo, yo que he estado en este mundo buscando respuestas, el mundo está muchísimo más abierto ahora a recibir mensajes. O sea, el mundo ha evolucionado hacia la luz, hacia el conocimiento. Porque esa es otra. A veces te dicen, oye, a mí me gustaría estar iluminado. Digo, pues ponte debajo una farola. Claro, ponte debajo una farola. Dicen, no, iluminado, pero ¿sabes lo que es iluminado? Y claro, a veces
recibimos palabras de otras culturas, pero no sabemos en realidad un poco lo que quiere decir. Y claro, para mí, yo siempre hablo para mí, estar iluminado es estar en la luz de el conocimiento, tener la comprensión total. Cuando tienes la comprensión total estás iluminado, porque sabes cómo funciona todo. Sabes que tú eres el rey de tu vida. Sabes que tú generas tu realidad con tus pensamientos. Sabes que tú influencias el universo. Sabes que eres el dueño de tu destino. Pues, eso lo sabes con la comprensión. Uy, Juan de Dios. Vaya, chicos, yo creo que nos espera una charla que por favor, frenadnos, aquí en el público. Voy a empezar a saludar. Tenemos a Frida de Bolivia, a Nani de Venezuela, a Constanza, que también de Venezuela, que está por aquí saludándonos. Hola a todos. Antes, te quería pedir una cosa, Juan de Dios, porque el Rebirthing yo no lo conocía hasta que te conocí a ti. De hecho, Juan de Dios fue pionero, Juan de Dios vive en España, fue pionero en la introducción de esta técnica aquí, aunque, como él nos ha dicho, lo hizo por ansias de conocimiento, no a lo mejor para dedicarse profesionalmente a ello. ¿Nos puedes explicar en qué consiste por encima? Mira, Rebirthing en sí es una técnica de respiración. Entonces, en base a esa técnica de respiración, entras en un espacio, en un estado semisoñoliento, es un estado alterado de la conciencia. Entonces, con ese estado alterado de la conciencia lo que haces es que eres capaz de ver más, de entender más, de comprender más. Y ese estado alterado de conciencia va relacionado con el lóbulo derecho del cerebro, que es la comunicación con la nube, con el todo. O sea, digamos que a nivel morfológico tenemos, en el cerebro tenemos dos partes diferenciadas que además están separadas. Cuando sacas un cerebro de la cabeza y lo abres, se queda separada, solo unido por debajo, que es el cuerpo calloso, pero hay dos lóbulos, el izquierdo y el derecho. El lóbulo izquierdo, que rige la parte derecha, es el que realmente está en el presente. Él tiene la memoria de los 7 años, de 3 a 7 años, hasta nuestros días. Tiene la memoria de esta vida actual. Pero claro, el lóbulo izquierdo, que es el lóbulo derecho, que es el que rige el lado izquierdo, ese tiene la memoria de todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo lo que tú como ser has vivido, aunque sea utilizando cuerpos diferentes, que esa es otra historia. Entonces, lo que más o menos ya está bastante conceptuado a nivel de los científicos actuales, los que en plan serio, porque mira, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de ciencia o hablamos de música o hablamos de tal, parece que es una nube ahí y te pierdes. No, detrás de esa nube, realmente, ¿qué hay? Pues personas que investigan, personas que toman instrumentos. Entonces, ¿y las personas qué es lo que les sucede? Pues que las personas se rigen por sus creencias. Hay personas que creen y hay personas que no creen. ¿Qué diferencia hay entre la cuántica, tanto que estamos hablando, y la ciencia tradicional? Que la ciencia tradicional viene arrastrándose de hace 2 siglos, porque la ciencia no te creas que tiene muchos años, la ciencia tiene 300 años de antigüedad como mucho. Entonces viene arrastrándose de esos conceptos sin valorar si realmente son válidos o no, y luego la cuántica es que llega y de repente hace un experimento en el que se da cuenta que un electrón no lo puedes medir, está en todos sitios aparentemente, hasta que una persona lo observa y se convierte de onda de luz en materia, solo por el hecho de observarlo, y entonces lo localizas. Entonces, ante este experimento tan impresionante, que se replicó y se repitió un montón de veces, y nadie se atreve a decirlo. Bueno, pues Juan de Dios, sí. ¿Es el experimento de la doble rendija? El experimento de la doble rendija de John, que se hizo en 1800 y pico, pero que luego de verdad, o 1700 y pico, pero que luego de verdad, cuando ha tenido repercusión, es cuando la cuántica lo ha vuelto a replicar, los científicos cuánticos, y se han llegado a demostrar una cosa. O sea, el universo, todo lo que tenemos alrededor, nosotros estamos flotando dentro de unos campos eléctricos. De hecho, ya lo decía Tesla, empezaremos a entender el universo cuando empecemos a hablar de campos magnéticos y electricidad y electromagnetismo, que mientras hablemos de materia no nos vamos a enterar de lo que es. Entonces, de alguna manera se dieron cuenta con ese experimento que
las cosas son energía hasta que alguien las observa y se convierten en materia. O sea, el observador es el responsable de la materia. ¿Me explico? Es que te explicas perfectamente, es que conceptualmente Claro. Es muy revolucionario, ¿no? Es increíble. Efectivamente. Ahí los científicos que no eran capaces de dar ese salto y entender que el éter, o sea, lo que nos rodea es un campo magnético, es un campo electromagnético de información que los científicos cuánticos, para no chafarse los dedos, le han dicho que es. Sí, porque si dices Dios, o si dices Buda, o si dices Alá, o si dices, tiene ya connotaciones religiosas. Pero entonces ellos fueron muy inteligentes, porque eso siempre lo hemos conocido todos, pero nadie hemos sabido qué es. Le llamaron la conciencia. Ajá. O sea, vivimos dentro de la conciencia. Y la conciencia es infinitas posibilidades. Y fíjate, tiene sentido con la definición. El electrón está en infinitas posibilidades. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando una persona elige. Y entonces se convierte en materia. ¿Cómo se enunció este experimento? Que es el de la doble herradura. Pero ahora se conoce por el resultado, mucho más que por el experimento de la doble ranura. Y se conoce por el efecto observador. Fíjate si tiene trascendencia. Lo observado depende del observador. O sea, vamos un poquito más profundo. Tu vida, que es lo observado por ti, depende de quién. Depende de mí. Del observador que eres tú, no de nadie más. Inmediatamente no existen víctimas en este mundo. Lo que hay depende de ti, del observador. Y si entras más profundo, entonces la materia que forma el cosmos, el universo, es lo observado. Tiene que haber un observador. Llámale como te dé la gana. Universo inteligente, conciencia, como quieras, pero tiene que haberlo. Porque se demostró que lo que se observa es porque hay un observador que lo observa. Entonces, lo físico, lo que se ve, depende de un observador que lo observa. Y luego llegaron más hondo y demostraron, entrando, que la materia, ojo, no existe. Como tal, no existe. ¿Cómo dices que no existe? No existe, es una concepción física mental, es una forma holográfica debida a la voluntad de cada uno, la observación de cada uno. Es una construcción debida a la observación. Cuando te entras dentro, bajas al electrón, del electrón bajas más para abajo, solo hay vacío completo, no existe esa solidez de la materia. Bueno, a lo mejor es un vacío, no como nosotros con nuestra mente más limitada entendemos como vacío, ¿no? Juan de Dios, a lo mejor es un vacío que está lleno, o sea, me refiero a que hay algo ahí. ¿no? Me encanta lo enganchada que estás y lo atenta que estás a los temas, porque fíjate, el vacío antiguamente se pensaba que era la nada, ¿no? O sea, no hay nada. Entonces, hubo un experimento que se llamaba el efecto observador de un grupo de científicos rusos comandados por Vladimir Poponin, en el que estaba Peter Gariev. Y entonces ellos pretendían hacer un experimento con el ADN. Claro, todo tiene sentido. O sea, cuando se descubre el ADN, lo siguiente que se descubre es que tiene dos partes, una parte genética y una epigenética. Pero en aquel tiempo, cuando se descubrió en aquel tiempo, dijeron que era el código útil, el código basura. O sea, la parte epigenética, el 96% del ADN decían que era basura. Sí, bueno, seguro que nuestra audiencia lo recordará, cuando hubo tanto revuelo al final de los años 90, principios del año 2000, en el cual se iba a secuenciar el genoma humano, es decir, que iban a ver exactamente en cada parte del ADN qué letra y qué había, se percataron de lo que dice Juan de Dios, que la mayoría de ADN parecía que no, entre comillas, servía, o sea, sí.
codificaba nada, no tenía una función Claro, concreta. Fue como una gran sorpresa, sí. claro. Pero luego llegaron los rusos siempre han sido más cabezones en ese sentido. Es que como hace mucho frío, no puedes salir de casa de fiesta, entonces se dedican a estudiar. Entonces son los más avanzados. Hacer ¿Sabes? gimnasia, que son muy buenos Claro, también en los deportes. también, pero por eso, porque todo lo que sea dentro de casa, salir fuera, vamos, menudo frío. Entonces, claro, efectivamente. Pero bueno, bromas aparte, ellos se dedicaron a estudiar y se dieron cuenta, porque además utilizaron lingüistas, utilizaron un montón de personas, de especialistas, porque ellos tendieron a hacer caso un poco otra vez a Tesla, ¿no? Esto tiene que ser mucho más de lo que vemos. Esto tiene que tratarse de energía. Entonces se dieron cuenta y le pusieron nombre que el 3% es código en coloquial. Con este 3% construimos una imagen. Parte del padre y parte de la madre. Y ahí ya tienes la imagen. Pero bueno, tienes la imagen como si tuvieses un ninot, un muñeco, ¿no? ¿Qué es lo que debe pensar ese muñeco? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe de moverse? Eso está en el otro 93% y se llama el código epigenético. Y descubrieron que es información. Todo información. Claro, descubren eso, inmediatamente viene otro descubrimiento posterior, rápido, que es la información se puede variar. Luego aquello de Charles Darwin, sobre el que están apoyados la mayoría de científicos tradicionales actuales, de que cambiamos por el tiempo, por las experiencias y por la evolución, que en el ser humano no es cierto. Porque nosotros podemos cambiar la información en cuestión de tiempo, de muy poco tiempo. Y el 93% del ADN es información que además es variable. Y empezaron otra serie de experimentos cuando se dieron cuenta de eso. O sea, no es raro que la cuántica haya evolucionado tantísimo porque han habido muchos motivos para experimentar. O sea, no es que digas, oye, la cuántica ha aparecido hoy y ¿de dónde salió? Pues salió con la escisión de que hay gente que no cree en la conciencia ni cree en que Darwin no tenía razón en ciertos aspectos, gente que no cree que el ADN es información y se puede variar, y entonces ahí se han quedado un grupo de científicos y otro grupo de científicos que son los nuevos, los de la cuántica. ¿Cómo nos repercute eso al ser humano? Ese distanciamiento entre dos grupos. Pues como dice un buen amigo mío, Jean-Pierre Garnier Mallet, que él habla de los dos tiempos, que vivimos en dos tiempos a la vez, imagínate ya. Pues él dice, cuando estos dos grupos lleguen de alguna forma a quedar en paz y a estar de acuerdo, mientras tanto sus descubrimientos van a circular solo por las revistas especializadas. Nunca van a llegar al público, con lo cual pueden pasar 50, 60 o 70 años hasta que lo que hoy ya se sabe que es útil para ser el dueño de tu propia vida, no lo vas a saber hasta que ellos lo quieran sacar de aquí 50 o 60 o 70 años. Y yo sentí, oye, ¿y por qué no? ¿Y si lo saco yo? Si lo que yo he descubierto lo saco, ¿qué problema hay? Y eso es lo que hago. Ese es mi sentido de estar aquí hablando, no es otro. Es hacerle llegar a la gente todo lo que he descubierto, que no va a salir hasta de aquí 40, 50 o 60 años. Mejor que no esperemos tanto, aunque sabemos que nuestra esperanza de vida va a ser muy larga. Mejor que no esperemos tanto. No, porque si no se me pondrá el pelo blanco. Uy. Más blanco, más blanco. Mientras no se caiga, voy a continuar saludando. Saludo a Esther de Argentina, a Luis de México, a Sora de Colombia, a Janet de Perú, a Merche, que no sabemos, también la saludamos por aquí, que no sabemos de dónde vienes, Merche. Entonces, esto que has comentado de Jean-Pierre Mallet, sobre que vivimos en dos tiempos. Sí. ¿Nos lo puedes explicar? A lo mejor aún estáis muchos de vosotros como yo aún pensando en el efecto observador y el hecho de que no haya materia, pero ¿qué quiere decir que vivimos en dos tiempos? Bueno, mira, hay en la Tabla Esmeralda, que es un libro que se encontró de un tal Hermes Trismegisto, griego, que no se sabe ni si era un personaje real o de leyenda, que tampoco se sabe cuándo se editó aquel libro, se cree que hace 5, 6.000 o 7.000 años, no se sabe,
Pero es curioso que en este libro hay 7 principios de cómo funcionan, o 7 leyes de cómo funciona la vida, y que la cuántica está sacándolos ahora, que los está descubriendo ahora. Que además varios de ellos han sido principios de la física moderna. O sea, por ejemplo, hay uno que es la ley causa-efecto. Y la ley de causa-efecto es una ley física de toda la vida. Entonces, hay una ley que es la de ritmo. Entonces, en la ley de ritmo dice que la energía o la vida es como un péndulo, recorre el mismo espacio en un sentido que hacia el otro. Entonces, tú estás aquí centrado, puedes tener buenas experiencias, pero luego llegará un punto en que volverá otra vez a tener unas experiencias, si tú las catalogas de malas como malas, y que siempre está en péndulo, siempre está. Pero si afinamos mucho, llega un punto en el que el péndulo se para completamente para volver a caer. Y entonces va hacia el otro lado. Ese es el no tiempo, donde una persona puede ejercer todo su poder para que luego las circunstancias del tiempo sean diferentes de lo que tú quieres. ¿Me explico? Él lo explica mucho mejor. Seguirlo a él, que él es su materia, no es la mía, pero bueno, es algo así, ¿no? Que de hecho también en el no tiempo también lo practicamos cuando dormimos, porque nuestra conciencia se separa de lo material, del cuerpo, y entonces ahí empezamos a ver con la parte lúcida nuestra, porque ya no estamos mirando a través de nuestro sistema inconsciente de creencias, sino simplemente estamos recibiendo directamente, y entonces ahí vemos muchas soluciones para el día siguiente, que luego nosotros, cuando nos metemos en el cuerpo, inconscientemente los podemos transmitir al cuerpo físico para luego tomar decisiones concretas para ti. Bueno, Juan, de hecho, aquí tenemos a Merche que nos ha dicho que es de aquí España. Hola, Merche, que nos dice, Juan, pero el tiempo no existe. En el mundo físico, sí. En el mundo espiritual, no. O sea, fijaros, el mundo físico requiere que haya un traslado de tiempo para que nosotros veamos los resultados. ¿Vale? Pero en el mundo espiritual no existe el tiempo. Entonces, sí que es cierto que tú puedes sentir que vives en un no tiempo, pero realmente físicamente vives en un tiempo. Entonces, el tiempo tiene sus periodos y esos periodos los vas a vivir. ¿Y para qué está el ritmo? Pues un símil del ritmo es algo que nosotros debemos de aprender, que es pues como los maratonianos. O sea, los maratonianos porque son capaces de aguantar 42 kilómetros corriendo. ¿Por qué? Eso quiero saber yo, porque los admiro enormemente. Si hay alguno aquí, los admiro y felicito. Sí, pues sí. Ellos están practicando, a lo mejor sin saberlo, no lo sé, una ley de la tabla esmeralda que se llamaba la ley del ritmo. Y es, el péndulo va y viene. Entonces tú pasas por situaciones agradables, desagradables, de entusiasmo, de estrés, de decepción, etcétera, porque es un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la mejor forma de pasar a través de ello? Pues es el ejemplo de los maratonianos, coger un ritmo, enfocarte en un sueño, dedicarte a ir a por el sueño, pase lo que pase, y tú tienes tu ritmo de trabajo. ¿Por qué los maratonianos aguantan? Porque además todos dicen que se llega a un sitio que le llaman la pared. Y luego científicamente se ha descubierto que una persona, por muy bien que esté, puede aguantar, no me acuerdo si eran 25 o 30 kilómetros, cogiendo suministro de lo que ha comido, de todo lo que tiene. Pasado ese tiempo, empieza a comerse a sí mismo. ¿Me explico? ¿Quieres decir muscularmente de lo que tiene? Sí, de grasa, de lo que tiene, de todas las reservas. ¿Qué sucede? Cuando eso sucede, el cerebro envía un mensaje de emergencia. Porque claro, el cerebro no quiere eso. Es nuestro sistema de protección. Entonces envía un mensaje de emergencia que es parón automático, depresión, cansancio, dejadez, todas las sensaciones, todas las que te puedas imaginar, para que el cuerpo pare de repente.
¿Cómo son capaces de superar eso? Porque ellos se enfocan exclusivamente en la cadencia de las tangadas. Y entonces eso les permite escaparse de todas las sensaciones que el cuerpo envía. Cuando el cuerpo ya envía o se ha cansado de lanzar la batería esa de mensajes y no haces caso, el cuerpo toma otra solución y es permitirte sacar toda la energía que necesites de donde la tienes que sacar, que es de la grasa, del cuerpo, de los músculos, etcétera. Y es ese trocito de tiempo en el que el cerebro está mandando mensajes de para automáticamente o aquí nos morimos, que es lo que les llaman ellos la pared. Y hay mucha gente que no la puede superar y que son corredores habituales y llega a la pared y no pueden superarla, porque requiere que te hayas preparado mucho y ya hayas aprendido mucho el ritmo, la cadencia, el enfocarte en tus pasos para obviar todo lo de alrededor. Que al fin y al cabo es lo que en realidad se hace cuando uno tiene un sueño. Cuando tú te enfocas en tu sueño, el péndulo va, viene, tienes días mejores y peores, pero ¿qué es lo que sucede? Como tú siempre estás enfocado en tu sueño, como siempre estás trabajando en dirección a él, como te has disciplinado para tener tu mente enfocada solo en tu sueño, tu atención metida en tu sueño, eres capaz de pasar a través de todas las situaciones. Por eso se dice, oye, es que este hombre ha tenido más suerte que nadie, fíjate, ha llegado donde ha llegado. No, todos nos suceden las mismas cosas, a todos. La única diferencia es cómo cada uno nos lo tomamos. Sí, de hecho, Luis aquí nos comenta que entonces en realidad es como decir que ellos van creando su propia realidad para aguantar hasta el final. Efectivamente. Y a lo mejor sorpresa para algunos. ¿Por qué decimos que tenemos libre albedrío? Porque nosotros estamos creando nuestra realidad desde que llegamos a este mundo. Nosotros. Porque yo siempre digo cuando empiezo a hablar, hoy no era el caso, porque estoy hablando contigo, aunque tengo mucha gente oyendo. Pero siempre digo, oye, es un honor para mí hablar con personas que saben tanto como yo, que quizá lo olvidaron, pero que saben tanto como yo. ¿Y por qué lo digo? ¿Lo digo por hacer la pelota, por ponerme a la gente a mi favor? No, lo digo porque ¿cómo puedo hablar yo a una persona y decirle cómo puede crear su vida si lo está haciendo desde que nació? Ahora, que me diga él, oye, pero es que yo quiero ser consciente de cómo se hace. ¿Por qué? Porque si soy consciente habrá cosas que no volveré a repetir. Entonces yo puedo hablar con él y le puedo recordar algo que él lo olvidó. Pero todo el mundo sabe tanto como yo, si de hecho están creando su vida. Por eso no existen víctimas en este mundo. Todos creamos nuestra realidad. Se han hecho experimentos increíbles. Hay uno que me encanta, que va en línea de esto, que fue un tal Cliff Baxter, que hacía experimentos. Él era profesional del polígrafo, trabajaba para la CIA, o sea, no era un vendedor de tomates de cualquier lado, que sin faltar al respeto a ellos. No, pero podía haber sido. Pero que era un... Mendel plantó sus guisantes y descubrió las leyes de la genética, observándolos. O sea que... Pero te lo vengo a decir porque este hombre es experto en el polígrafo. Como se jubilan pronto, la gente normalmente se jubilan pronto. Pues entonces tenía el polígrafo en casa y no sabía qué hacer y el hombre dice, oye, ¿y si se lo meto a una planta? Digo, a ver si responde como... La curiosidad esa de, oye, ¿las plantas son seres vivos o no? ¿Responderá como una persona o no? Entonces el hombre se le puso a una planta suya y, bueno, empezó a pensar, bueno, tiene una línea muy parecida al ser humano, o sea, la onda es muy parecida. Él esperaba una línea plana de un ser que no vive y en cambio sí que tenía una onda. Y entonces él pensó, oye, ¿y si lo pongo en estrés como hacemos con los humanos cuando los interrogamos? Claro, para que canten. Y entonces empezó a pensar, bueno, si le meto una hoja en el café caliente, o si, total, empezó a pensar. Y luego se le ocurrió, no, voy a hacer más, voy a llevarlo al extremo, que es cuando la gente ya habla. Le voy a quemar una hoja con el mechero. Buscó el mechero, no lo encontró y se salió de la habitación a por cerillas. Y cuando la volvió,
La gráfica de la planta era una locura, como un terremoto. Y entonces él pensó, no será por esto, porque ni siquiera se lo he hecho. Y entonces cogió la cerilla y le quemó una hoja a la planta. Y la planta siguió y no paró. ¿Hasta qué? Hasta que él cogió las cerillas y las sacó fuera. Las dejó fuera y volvió a entrar. Y cuando entró la planta se calmó. Y entonces se dio cuenta que la planta se comunica y que la planta percibe. Y entonces, claro, ¿por qué se hacen las cosas? Pues por eso le dio resultado a la planta y entonces pensó, oye, y este es el bueno, este es el que quería para responder. Dijo, oye, ¿y si cojo muestras de ADN de una persona? Le pongo unos electrodos de oro, lo meto en una máquina de biofeedback para que vean las alteraciones y luego a la persona la aíslo en una caja de Faraday que no hayan influencias a ver si lo que él siente lo siente el ADN. Claro. Entonces empezaron a investigar. El ADN sentía al mismo tiempo lo que la persona sentía cada momento y en cada tiempo. ¿Y cómo supieron eso? Porque la gráfica de los electrodos del ADN la compararon con la gráfica de la persona que estaba con un biofeedback y cuando las plantaron una encima de otras eran casi idénticas. Vaya. Entonces dijeron, oye, ¿y si a esta persona la enviamos a 3.000 kilómetros a un aeropuerto? Total, lo prepararon todo. Este hombre se llamaba Brian O'Leary. Digo nombres no porque digáis, oye, ¿cuánto sabe este hombre? No, para que lo podáis consultar en internet. Entonces, Brian O'Leary, que era un ex de la NASA, el hombre trabajó con Cliff Baxter, él dio su muestra de ADN y entonces se fue al aeropuerto a 3.000 kilómetros, a un aeropuerto. ¿En qué consistía? Pues él iba a ir conduciendo y todas las alteraciones, el estrés, la mala leche de conducir, a ver si se reflejaba en el ADN a 3.000 kilómetros. Y entonces cuando él volvió, volvieron a poner las gráficas y eran calcadas, la una de la otra. Y entonces surgió, el ADN se comunica, el ADN de un ser humano no tiene tiempo ni espacio. Por lo de esta chica que ha dicho, no hay tiempo. El ADN salva las reglas del tiempo y el espacio. Pero es más, y es lo más importante casi quizá, yo solo afecto a mi ADN. Yo no puedo afectar el ADN del otro, de otro experimentador. No, yo solo el mío. Entonces, lo que me sucede a mí es porque yo lo he elegido. ¿Cómo puedo afectar a otro? Pues cuando por su miedo siente que va a ser afectado. Pero no soy yo el que le afecta, es él el que permite que se le afecte. ¿Me explico? Sí. Los juegos son de dos. ¿Me explico? Y no hay víctimas en este mundo. Ese fue uno de los experimentos más impresionantes que hicieron. Que fue ese, el que realmente yo solo tengo poder para lo mío. Entonces, claro, efectos. No sé Juan de Dios, ahora se me ha ocurrido una pregunta y no sé si has estudiado sobre ello. Entonces, cuando hay un trasplante, no sé si se ha estudiado nunca, en el caso de un trasplante en el cual ese órgano, ese ADN pasa de una persona a la otra. Es que me lo pones vamos, es que es como cuando uno va a un sitio y le pone la alfombra roja para que pase, pues oye, me lo estás haciendo así. Fíjate, ese es un aspecto, ¿no? Pues muy relacionado a ese, porque claro, parece que estemos haciendo estudios separados, pero no es cierto, todo se estudia en conjunto, todo es lo mismo. Pero sí que es cierto que se estudia el cerebro por un lado, se estudia el ADN por otro, se estudia, pero en realidad se está estudiando el órgano entero, ¿me explico? Entonces, uno de los estudios que hubo fue a raíz de la primera operación en 1967 del doctor Barnard del trasplante de corazón. Fue un exitazo, pero el exitazo de verdad, el descubrimiento de verdad vino después. ¿Por qué? Porque empezaron a haber casos de tener pesadillas o sueños que no eran del receptor, eran del donante. ¿Y cómo lo supieron? Un caso concreto. Soñaba todas las noches unas pesadillas terribles, una mujer, que la perseguían por un bosque. La alcanzaban, la apalizaban, la violaban y moría.
Entonces, como eran tan claras, tan potentes, se despertaba hecha un polvo. Y entonces, pues, el médico se lo pasó al psicólogo. El psicólogo se lo pasó al psiquiatra forense. Y el psiquiatra forense, todos investigando, ¿eh? Y el psiquiatra forense no tuvo más remedio que ir a la policía, porque allí está completamente protegido el donante, no se sabe, es completamente anónimo. Entonces, fueron a investigar y dieron con la mujer. Era una chica joven, investigaron cuál fue su muerte y te cuento cómo fue. ¿Cómo? Iba por un bosque, la persiguieron, iban por un bosque, la persiguieron, le dieron una paliza, la violaron y la mataron. Entonces surgió, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que esta mujer tiene común con la otra? El corazón. Y entonces surgió un revuelo enorme, surgió una necesidad de estudiar el corazón por separado. Y se creó un centro que se llama el GERMED, que es el centro de las matemáticas del corazón. Y entonces se descubrió que el corazón, y eso es otra de las cosas que aún choca más con los tradicionalistas, claro, que el corazón tiene un propio cerebro, porque el 43% o el 63% de las células del corazón son neuronas, células nerviosas, que llaman dendritas, y que tienen su propio cerebro. Entonces surgió el revuelo, empezaron a analizar, el corazón, las pulsaciones son mucho más potentes que el cerebro, el corazón está sincronizado con la resonancia Schumann, que es el latido de la Tierra. ¡Ostras! La Tierra tiene una pulsación y todos los seres que viven encima de la Tierra están sincronizados con esa pulsación. ¿Y esa pulsación se sabe de dónde viene, Juan de Dios? Es una pulsación del propio planeta que choca con la ionosfera y vuelve hacia nosotros. ¡Ostras! ¡Qué curioso! Pero además se está estudiando que seguramente el Sol es el que lanza esa pulsación para que todo el sistema solar esté sincronizado. Pero es que parece ser que hay un Sol central que es el que lanza esa sincronización para que todo esté sincronizado. Con lo cual, te vengo a decir, el órgano de las emociones es el corazón. El corazón es el que sincroniza con todo. Y además, se ha llegado a pensar, a ver, que el ordenador, o sea, el cerebro es un ordenador sin programa, sin herramienta hombre-máquina. Y la herramienta hombre-máquina es el corazón. El corazón es el que rige el cuerpo humano entero. Y el corazón decide mucho más rápido que el cerebro, también está comprobado. Recibe las intuiciones mucho más rápido que el cerebro. Se ha hecho pruebas de pasarle fotos a personas, todas con máquinas, y antes, milésimas de segundo antes de que la foto llegase, la persona ya se emocionaba con la foto y no la había visto aún. Y entonces pensar, ¿y eso por qué? Claro, el cerebro tiene sistema inconsciente de creencias. Hasta que llega una opinión y surge la decisión, ¿qué pasa? Pasa un tiempo muy largo. Y el corazón no tiene cerebro, tiene el suyo. Y entonces decide rapidísimo. Entonces dicen, hay un dicho muy, muy bonito que era, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Bueno, y de hecho el corazón, si no me equivoco, Juan de Dios, creo que tiene un campo electromagnético centenares o miles de veces mayor que el propio cerebro, ¿no? A lo mejor, sí, a lo mejor nos hemos estado centrando, entre comillas, en el órgano equivocado, entre comillas, ¿no? Porque siempre hemos... Sí, de todas formas, no nos hemos equivocado, entre comillas. Sí que hay un error de dónde apuntamos, ya me entiende. Sí, pero somos un órgano completo. Entonces, pero de hecho, si te das cuenta, el primer órgano que se forma en el ser humano es el corazón, ¿es verdad?
Y si te das cuenta, y eso lo podéis investigar, el único órgano que no tiene cáncer es el corazón, es cierto. Es el corazón, es el corazón. Entonces, lo vengo a decir porque si el corazón con ese pulso que hace, si vuelves otra vez a Tesla, a Aristóteles, que ellos hablaban de que existe una sustancia sobre la que estamos inmersos. Fíjate, nosotros estamos inmersos, y todo el mundo lo sabe porque eso la ciencia tradicional ya lo ha sacado, que es estamos inmersos en un campo que le llaman la gravedad, que por medio del campo ese, la Tierra nos mantiene sujetos a la Tierra, ¿vale? O sea, pero estamos inmersos dentro, no sabrías diferenciar de qué. Pues hay otro campo en el que estamos inmersos dentro de ese campo, que Aristóteles, fíjate, si hace años ya, le llamó el éter, el quinto elemento. Y Nikola Tesla también le llamó el éter. Y ahora los cuánticos le llaman la conciencia o el universo inteligente. Un inciso, Juan de Dios, ahora que decías la cuántica, te quería plantear una pregunta que nos comentaba Merche, que era que le definiéramos qué era la cuántica, porque sí que es cierto que hemos estado hablando de la cuántica, pero a lo mejor no la hemos definido como tal. Mira, voy a hacer otra historia larga, voy a hacerla muy breve. Nosotros somos el producto de la educación de nuestros familiares, nuestros padres, nuestros antepasados, porque además es de vía oral y de 0 a 7 años nos lo tragamos todo entero sin plantearnos si realmente es cierto o no, pero es así. Y del producto social, de la cultura social que tenemos alrededor. Por eso, por ejemplo, en India son diferentes aquí, no de cara, sino de costumbres. ¿Por qué? Porque tienen otros conceptos diferentes aprendidos, otras tradiciones diferentes. Entonces, siempre vamos mirando retrato social para ser y pertenecer a ese grupo social, siempre. Pues eso pasaba también antes, en Europa. En Europa llegó un hombre que, pretendiendo poder investigar tranquilo, un científico, se llamaba Renato Descartes, pues él definió la esfera de la ciencia y sin darse cuenta creó algo, un monstruo, sin darse cuenta. Que él dijo, mira, la ciencia es todo solo por salvarse de las persecuciones de ciertas entidades, que si no pensabas como ellos, pues te separaban el cerebro del corazón y así se vive bastante mal. ¿Sabes? Entonces, para evitar eso, porque ya habían habido muchos anteriores, entonces él, ¿qué hizo? Definió la esfera de la ciencia y dijo todo lo que se pueda ver con los 5 sentidos. Y además, que sea predecible, medible, valorable, etcétera, etcétera. Entonces, con la intuición, todo lo que es del corazón, con la intuición, con etcétera, etcétera, ¿eso qué? Pues eso que lo estudian los clérigos. Sí, que lo estudian las religiones, los clérigos. Fíjate, sin darse cuenta, partió al ser humano en 2. Totalmente, sí. Tú no lo puedes separar. Algunos me dirán, eso no es cierto. Y yo te digo, sí, valóralo y verás. Partieron al ser humano en 2. Y a partir de entonces no tuvieron más remedio que para cuadrar los números. ¿Cómo vas a cuadrar un número si estás valorando la mitad de lo que estás valorando? Pues a ti te sonará que has estudiado. A cuadrar decían que necesitaban unas constantes que le llamaban axiomas. Uh-huh. Unas constantes no. O sea, yo hago una investigación y sé que el resultado es este porque la estoy investigando y no hay manera de llegar a ese resultado porque he partido por la mitad el otro lado y entonces, ¿qué digo? Pues oye, si la multiplico por 3,45 me sale clavado. Pues esa es la constante, el axioma. Nunca me habían explicado las constantes así, Juan de Dios, la verdad. Pero es que por el otro lado, oye, ¿esto por qué? Lo ponen en los libros, es un acto de fe. Uh-huh. Y ya está solucionado. Pero se estaba estudiando todo por la mitad. Entonces, ¿qué sucedió? Surgió el estudio mecanicista de las cosas. Mecánico. Lo que es predecible, lo que es medible, etcétera, etcétera. Y todo lo demás se obvió. La educación funcionó igual. Todo lo que era matemático, medio cerebro, el que rige la intuición, el que rige la parte derecha, se obvió
todas nuestras habilidades como ser humano eterno se obviaron. De alguna forma perdimos la capacidad que tiene el alma de intuir, de adivinar, de expandir la conciencia, etcétera, etcétera. Y empezamos a desarrollar un cerebro muy mecánico, muy matemático. ¿Qué es lo que sucede? Si tú a uno lo separas en dos y le dejas solo lo mecánico, ¿dónde está todo lo que necesita? Fuera nació el materialismo. Había que conseguirlo todo fuera. Que caes enfermo, hay que ir fuera. Que necesitas dinero, hay que ir fuera. Que tienes que buscarte y encontrarte, hay que ir fuera. Y nos alejamos cada vez más de nosotros mismos, que somos los que tenemos las respuestas. Entonces, llegado a un punto, hay dos psiquiatras o psicólogos que son Carl Jung y el otro Sigmund Freud, y fueron los que primero dijeron, oye, espera, que aquí hay un fallo enorme, porque luego, cuando Descartes dijo eso, luego para postres, el Newton sacó las fórmulas de la física y cuadraban perfecto. Luego Descartes y Newton tenían razón. Y luego sale de Charles Darwin y habla de la evolución de la especie y que lo tenemos todo controlado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se crea ahí un retrato social sobre el que se miraban todos y se hereda eso hacia nosotros. Hasta que Sigmund Freud y Carl Jung dicen, oye, a primeros de siglo, de 1900, fíjate que nace con, casi lo dicen a la vez que la cuántica. Te dicen, oye, no, espera. Estamos hablando de que el ser humano solo es una parte, pero no es cierto. El ser humano tiene el consciente y el supraconsciente. Eso dijo Sigmund Freud. Pero es que luego Carl Jung dijo, no, el ser humano, como dice Freud, tiene el consciente y el inconsciente. Y además, unido a ese inconsciente, hay un inconsciente colectivo, en el que está todo lo que se ha visto. Claro, llega la cuántica y de alguna forma viene a decir lo mismo que ellos. Oye, no se puede estudiar al ser humano por la mitad. El ser humano es una parte física y una parte energética. En el experimento del efecto observador se dan cuenta de una de las cosas que les hace de alguna forma afirmar eso, y es que uno es a la vez partícula, materia, y a la vez es energía. Entonces no se puede separar el corpúsculo de la energía, no se puede separar. Entonces se dan cuenta que el ser humano como parte, como materia, también es a la vez energía. Llámale a esa energía como tú quieras. Alma, llámalo como quieras, pero existe. Claro, es una revolución. Todos los que vienen de atrás de mantener el retrato social de Darwin, de Newton, de Descartes, siguen ahí en sus 13. Pero hay otros que se dan cuenta que eso tiene razón, porque los experimentos que están haciendo les llevan a eso. Surge la cuántica diciendo que hay que estudiar al ser humano en total, que además es materia y energía, y a esa energía le llaman conciencia. Y que perdón. Juan de Dios, sí. Perdona. ¿Y por qué crees que ahora estamos volviendo o estamos dándonos cuenta, somos conscientes de que esa aparente dualidad en realidad no existe? ¿Por qué crees que ahora la gente está empezando a darse cuenta de que somos energía? Es decir, ¿por qué hay ese boom? Que comentábamos al principio de la charla, ¿no? Que cuando tuviste este despertar, por decirlo así, en esa época no había, ¿no? Que te contabas con tus amigos cómo se quedaron, ¿no? Cuando les contaste todo esto. ¿Por qué crees tú que ahora sí que se está dando este movimiento? Bueno, yo creo que la gente toda la vida, de alguna manera, todo lo que hemos hecho en la vida es intentar buscarnos, localizarnos, intentar localizar dónde está la felicidad, ¿no? Entonces, llega un punto en que la mayoría de seres humanos se cansaron de te levantas para trabajar. A ver si de alguna forma estamos de acuerdo con los oyentes. Te levantas, ¿para qué vives? Para levantarte para trabajar, trabajar para comer, comer para vivir, vivir para levantarte para trabajar, trabajar para comer, comer para vivir, vivir para levantarte para trabajar. Claro, hay seres humanos que se cansaron de eso, que se dan cuenta que ahí no hay nada.
Hay seres humanos que han buscado y son multimillonarios y que se han dado cuenta que ahí no está la felicidad. Claro, el que no tiene un duro me dirá, oye, eso no es cierto. No, no, ellos te lo dicen. O sea, he tenido de todo y nunca es suficiente. Siempre necesito algo más y sé que ya no es el dinero. Entonces, de alguna forma, el ser humano tiene la tendencia de buscar. Por sí, es como si fuese de su ADN. ¿Y qué busca? A sí mismo. Pero sí mismo está dentro, no fuera. Eso es lo que de alguna forma el ser humano se cansó en buscar de fuera. ¿Por qué te suena ahora todo lo del cambio climático, todo lo del cambio monetario, todo lo del cambio? Fíjate, lo físico es solo un resultado. El amor es la guía. El amor que tenemos es nuestra guía. Siempre sabe en nuestro corazón qué es lo mejor que podemos hacer. La mente, y fíjate, voy a hacer una definición que es la última que se ha hecho a nivel, porque la mente es otra de las grandes desconocidas. Bueno, la mente, todo el mundo habla de la mente, pero realmente nadie sabe lo que es. Y la última definición que han hecho los científicos es que existe una cosa que es el cerebro, que si lo desconectas, lo sacas de la cabeza y lo dejas encima de la mesa, pues es lo más parecido a un biscuit, pero nada más, casi un poco chorroso, porque es mucho líquido, pero nada. Entonces, la mente no es el cerebro, claro, evidentemente. Y entonces empezaron a investigar. Vuelve otra vez el que la tecnología ayuda a estas cosas. Se empiezan a descubrir máquinas mucho más potentes y se empiezan a descubrir lectores del cerebro mucho más potentes. Antiguamente se hacía una foto, un TAC, y se veía una foto del cerebro. Entonces, bueno, comparabas y decías, oye, pues este cerebro que era normal y este, pues aquí hay algo raro. No, pero luego se empezó a poder hacer fotos del cerebro funcionando con contrastes y ahora hay máquinas que te filman el cerebro funcionando todo el tiempo. Y ya han descubierto una cosa. La mente es el cerebro en acción. Entonces, el cerebro en acción es el que construye. ¿Y qué es lo que construye? Lo físico es el resultado. El cerebro en acción es el observador y lo observado es simplemente el resultado del observador. Sí, coger esta concepción no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, sobre todo para la audiencia que no lo haya escuchado nunca. Y aprovecho también para hacerte otra pregunta que nos dice Marcos. Dice, Juan de Dios, ¿y qué pasa cuando mezclamos el pensamiento dirigido con la emoción de vibración alta hacia un objetivo deseado? Vamos, ¿qué pensamos cuando vamos detrás de nuestro sueño, por ejemplo? ¿No? Pues bueno, que se hace realidad. Porque fíjate, una de las cosas que a mí más me costó entender fue porque ha habido un revuelo durante muchos años del pensamiento positivo, ¿vale? Entonces, del pensamiento positivo. Yo me puedo decir 10.000 veces que soy un genio y luego cuando me vaya a dormir pensar que soy un imbécil como siempre. ¿Me explico? Te explicas, sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber emoción cuando lo dices. Lo único que nos mueve en este mundo es la emoción. Entonces, el pensamiento, haz lo que quieras, di el pensamiento que quieras, póntelo como quieras, móntatelo como quieras, pero si no va acompañado de una emoción, no crea nada. ¿Me explico? Y esa es la frustración de mucha gente que dice, llevo años teniendo pensamientos positivos. Mi pared está estucada con papelitos de afirmaciones y funcionan. No, pero tengo la habitación estucada. Claro que no funcionan. Primera, tienes que meter tu emoción. Cuando metes tu emoción, por ejemplo, fíjate, lo voy a relacionar para que veas que tiene que ver con experimentos. Hay un tal Juan Ising, un científico, un médico argentino de la Universidad de Maimónides, que escribió un libro que se llama 50 y tantos. Y entonces habla de la salud y la
y la longevidad de la gente mayor. Y ha descubierto, porque él está allí trabajando con ellos, que no es por la buena comida, no es por los ejercicios físicos, no es por nada de esto. Que esto ayuda en cierto sentido, pero ayuda solo en cierto sentido. Que lo fundamental es la actitud. Pensamientos bonitos dirigidos hacia ti, emocionalmente acompañados con gratitud, con alegría, son los que te mantienen vivo de por vida. Son los que de verdad, realmente te llegan. Entonces él se ha dado cuenta y le llama el alfabeto, es que no me acuerdo cómo se llama, el alfabeto emocional. Entonces dice que hay, es muy curioso, podéis buscarlo en mi página web, que ahí está todo lo que yo estoy hablando, y él habla de que según la actitud, el cerebro, porque fíjate, una de las cosas de los descubrimientos más importantes que ha habido fue, oye, si el pensamiento, que ya se sabe, está demostrado, el pensamiento es energía, ¿cómo decimos que el pensamiento puede pasar al plano físico y ejercer dentro del plano físico poder? Si son planos diferentes completamente. Se han dado cuenta que nosotros, el ser humano es una máquina extraordinaria, y te lo digo a ti que me estás escuchando, tienes a los mandos una máquina extraordinaria y que tenemos un conversor de energía en sustancias neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas. En fin, ¿qué he dicho con todas estas palabrotas? Pues he dicho que la energía que llega al cerebro, el pensamiento ese, el cerebro es capaz de producir una sustancia e inyectártela en tu riego sanguíneo, en tu cuerpo, que es igual y con las mismas sensaciones que tenía tu pensamiento. O sea, tenemos un conversor de energía en materia y la introduce dentro de nuestro cuerpo. Y así conseguimos sentirnos como pensamos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno está pensando mal sobre uno mismo, imagínate lo que está inyectando en sí mismo. Pero esto no es nuevo. Hay Masaru Emoto, un japonés, hizo este experimento con el agua. Y entonces empezó a trabajar con el agua y a ver si le lanzaba emociones diferentes, cómo respondía el agua. Entonces lo que hacía era, cogía agua igual, la hacía en dos partes, a una la sometía a emociones positivas, a otra la sometía a emociones negativas, y fíjate que hablo de emociones, no de pensamientos. Tenía gente adiestrada que era capaz de emocionarse y lanzárselo al agua. Luego esa agua la congelaba y cuando se empezaba el periodo normal de descongelación, cuando la sacaba, hacía fotos. Y es increíble, es realmente apasionante ver cómo los dibujos del agua tratada bien son espectaculares de bonitos y los dibujos del agua tratada mal son de pena. Bueno, Juan de Dios, de hecho has contestado una pregunta que te iba a formular de Marcos, te iba a pedir qué opinabas tú sobre los descubrimientos de Masaru Emoto, y además aprovecho para decir que desde hace 2 semanas con mi comunidad estamos haciendo el experimento del limón, que va en esta línea en el cual se coge un limón, se parte en 2 partes y se pone en 2 recipientes distintos, y a uno, lo que tú cuentas, Juan de Dios, se le transmiten emociones positivas, se le habla y al otro negativas. Yo ya hace 2 semanas que lo estoy haciendo, va lento porque yo creo que tendrían que pasar, estar continuamente impactando en el limón, y ahora estoy trabajando sobre ello, ¿no? Pero una de las personas de mi comunidad, de hecho, me ha mandado unas fotos en las cuales empieza a verlo. Se empieza a ver que el limón al cual le he hablado bien está más húmedo, más fresquito que el otro. Y bueno, ahí lo lanzo también para la gente que lo quiera probar, porque es un tema que yo leí y que quise probar personalmente, y bueno, totalmente en línea de lo que nos cuenta Masaru Emoto, ¿no? Y que nos está contando Juan de Dios ahora mismo. Pues en línea con el limón. Es que estamos de verano aquí en el por eso. Y de refresco. En línea con el limón, porque eso sí, el humor no se puede perder.
Si Nunca. pierdes el humor, lo pierdes todo. Entonces, estaba entrando en línea con lo que contabas del limón. Tú imagínate, el ser humano tiene el 75% de agua y el 25% de materia. Pero es que el planeta Tierra le pasa exactamente igual. Entonces tú dime, ¿cómo estará mi medio limón si me hablo de una forma desagradable? Si soy agua, ¿cómo estará mi agua? ¿Me Totalmente. Sí, explico? ¿Tiene sentido que si yo me trato mal, mi apariencia física no sea agradable? ¿Tiene sentido? Claro que lo tiene y mucho, muchísimo. Así que en eso andamos. Eh, sí, sí. Y es que estoy viendo ahora mismo que la audiencia se está animando y nos cuenta que es muy chulo lo que estamos contando, ¿no? Del experimento del agua, del limón, que lo probarán. Y os he sí, puesto ahora mismo y os animo a que nos lo contéis. De verdad, yo también os digo, llevo 2 semanas con ello. Y hay que ser muy constante, ¿no? Con el tema precisamente del limón. Leí que este experimento se hizo en un templo. Claro, si pasa mucha gente por allí, realmente seguro que le dedican mucha emoción, ¿no? A cada mitad. Así que yo creo que la clave está allí. Ya os digo, yo llevo 2 semanas y estoy empezando a ver cambios ahora, así que no os desesperéis y continuad. Pero también me pide Juan de Dios, Frida, en relación a lo que hablábamos de Jean-Pierre Mallet, creo, también al principio de que vivimos en dos tiempos, si esto viene a ser el doble cuántico y si nos puedes explicar cómo podemos trabajar con ese doble cuántico. ¿Has oído hablar de ello o lo has estudiado este tema? he oído hablar, pero no es, uno no lo puede saber todo, evidentemente, y yo no lo sé todo. Claro que no. Sí, porque si no ya chaparía y no buscaría nada más. Entonces yo sigo buscando. Pero bueno, lo que sí que puedo deciros es, primero voy a contestar lo del limón porque creo que es interesante. Mira, una de las formas que a mí yo oí que se puede hacer es, vas a pasar por etapas muy agradables, felices, y a la vez vas a pasar por etapas muy desagradables. Pues cuando llegues a casa, imagínate que el limón es la persona esa a la que le tenías que haber dicho 1001 perrería y no se lo has dicho. Pues se lo dices y lo descargas y te expresas, sueltas toda tu emoción ahí. Y luego llegarás a tus hijos y a tu familia y estarás completamente relajado porque ya lo has soltado. Y luego cuando tengas algo que agradecer, yo que sé, te ha tocado la lotería o yo, cualquier cosa, te vas al otro lado del limón y se lo cuentas y lo haces partícipe. Así funciona. Oye, Juan de Dios, muy bueno, muy bueno. Reconozco, os debo decir que a veces me costaba ir al limón negativo, pobre, al positivo realmente no me cuesta tanto, al negativo realmente me cuesta, pero, pero tienes razón que aplicando esto también te descargas mucho, así que bueno, ya nos contaréis. Sí. Y luego, con respecto a lo del tiempo, hay una mujer aquí en España que se llama, es que son tantos nombres que a veces no me acuerdo. Claro. Pero bueno, habla de los sueños lúcidos, Paloma Cavadas. Ujú. Entonces habla de los sueños lúcidos. Yo te animaría a que la escuchases, que lo busques por YouTube, por Internet. Pero ella habla de la disciplina de el irse a dormir. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, aunque no sea el mismo tiempo que habla Jean-Pierre Garnier del doble cuántico, pero hay un tiempo que es que nosotros pensamos que es solo para descansar y que no se puede hacer nada más. Y Paloma Cavadas dice que tú puedes dejar tu cuerpo aparcado como el que aparca el coche en el garaje y puedes seguir trabajando. Mucho más fácil y más rápido porque en el otro lado no hay tiempo. ¿Me explico? Y luego traerte todo lo consciente al cuerpo físico para luego evolucionar o solucionar problemas o enfrentarte a situaciones, etcétera, etcétera. Pero eso es maravilloso porque imagínate poder utilizar las 8 horas de dormir. Ujú. Y eso existe. Paloma Cavadas tiene en Madrid una escuela que le enseña a la gente a esta técnica para poder aprovechar las horas de vigilia. Nos pide Alba que entonces pueden fingirse emociones para lograr lo positivo. Te remito al experimento de Cliff Baxter. No podemos engañar a lo que es real. Me explico. Tú puedes fingir que estás muy bien, pero no vas a engañar si realmente te sientes mal. Ahora,
Tú puedes cambiar de emoción rápidamente si entiendes cómo funciona esto. ¿Y cómo funciona? Pues mira, primero surge el pensamiento, luego surge ese pensamiento, genera unas sustancias en el cerebro que son las sensaciones, el grupo de sustancias juntas es una emoción y luego después de surgir la emoción se varía la respiración. Eso pasa siempre. ¿Por qué te cuento esto? Porque fíjate, imagínatelo en un triángulo. Pensamiento, emoción, respiración. Un ejemplo, vas con el coche y de repente algo que hacemos, bueno, ya sé que tú no, pero ¿Cómo lo sabes? coges y te pones a ver el móvil. A ver, no, sí. no lo hago. Por favor, audiencia, no lo hagáis. No lo hagáis. Sí, pero es que es un ejemplo claro. Te pones a ver el móvil y de repente levantas la vista y solo ves 2 faros rojos encendidos. El de delante frenó. ¿Qué pasa? Intentarlo vivir. O sea, imagínatelo, visualízalo. Levantas los ojos y ves dejas caer el móvil, pero vamos, lleno de pánico. Y de repente, ¿qué sucede? Solo tienes actividad para salvarte. Te imaginas que el piñazo es impresionante, que es irremediable, y entonces pisas el freno a tope esperando que el coche responda. Fíjate, primero fue el pensamiento, que fue cuando viste los focos. Segundo fue la sensación, el pánico, que es lo que produce un pensamiento de ese estilo. Aquí acabó la historia de Juan de Dios. Entonces, eso descarga todos los depósitos de adrenalina habidos y por haber, y entonces el cuerpo se pone a 1000. Y de repente, ¿qué hace la respiración? No te puedes distraer en respirar. Se corta. Pero no se corta la respiración. Se corta la digestión, se corta la menstruación, se corta todo lo que sea de momento se pueda dejar de hacer. ¿Por qué? Porque hay que salvarse. ¿Me explico? Porque hay que salvarse. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues primero es pensamiento, luego la emoción y luego la respiración. Pero se ha descubierto que la respiración junto con el pensamiento se pueden volver hacia atrás. ¿Me explico? No, si tú te pones a respirar de una forma relajada, claro, para eso hay que tener un par de años o varias cosas más para en ese momento hacerlo. Pero si tú cuando estás en una situación complicada te imaginas en el sitio más agradable que puedes estar o que has estado y te pones a respirar de una forma agradable, el cerebro cree que estás y la emoción cambia. Y como solo creamos nuestra realidad con nuestras emociones, es básico este ejercicio para nada más te pillas con la emoción que no toca, cambiarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros pillar el pensamiento negativo, teniendo 60.000 o 70.000 pensamientos al día que ya se han descubierto, se han valorado, es muy difícil, es muy complicado. Pero la emoción es un regalo del universo para que nosotros en cada momento sepamos cómo nos sentimos. Si no me siento a gusto, es que hay pensamientos conscientes o inconscientes que me llevan a esa emoción y yo debo de inmediatamente salir de esa emoción. Mira, Juan de Dios, a raíz de lo que nos contabas, aquí tengo a Carmenza. Hola, Carmenza. Carmenza, le doy las gracias porque ella es una de las personas que ha hecho el experimento del limón y que me ha mandado esas fotos, ¿verdad, Carmenza? Que lo comente por aquí, realmente muy chulas de su experimento, pero me remito a lo que ella nos pide, que es lo siguiente. Por cierto, que Carmenza es de Colombia. Dice, ¿cómo traigo buenas emociones? ¿Recordando un evento feliz o inventando un evento feliz? Oye, me viene de cine, Carmenza. Quiero que escuches este experimento. Lo hizo un tal Dennis Weiler, ¿vale? A él le encargaron, fue un experimento patrocinado por la NASA, la CIA y el ejército americano para ver cómo funciona la mente. Y entonces cogieron a los atletas de velocidad que iban a participar en las Olimpiadas siguientes y se le hizo una serie de pruebas. Y estas pruebas fueron, tenían que correr los 100 metros, cargados con máquinas, con biofeedback y todo, para poder, sensores, para poder enviar todas sus sensaciones a las máquinas. Entonces, corrieron la carrera
Y cuando ya acabaron la carrera, tenían las gráficas del cerebro. Entonces las dejaron a un lado. Y entonces Dennis Weiler les dijo, y ahora vamos a volver a hacer la carrera. Dice, pero sin correr. ¿Os vais a sentar en el sofá o seguís con las máquinas de biofeedback? Y quiero que visualicéis a vosotros, cuando yo diga ya, será el disparo corriendo esa carrera. Y así veremos qué partes del cerebro se mueven. Total, acaba la prueba, cogen las dos gráficas, las ponen una encima de otra y eran casi idénticas. Y Dennis Weiler se quedó asombrado. Porque solo pudo decir, y escucha que eso es lo que te interesa, la mente no sabe diferenciar la realidad de la ficción si lo vives con pasión. ¿Eso es cierto? Bueno, vamos a verlo. ¿Alguna vez os habéis reído en un cine? Y tanto, sí, sí. ¿Alguna vez os habéis, vamos, asustado, pero vamos, no os ha asustado, más en un cine? Pues no era real, era una película, pero la mente no lo sabe, porque tú estás entregado a vivir la emoción. Si eres capaz, ¿cómo se llamaba? Carmenza, si eres capaz de imaginar lo que quieras imaginar, viviéndolo tú, pero no te veas tú dentro. Tú mírate como la vida normal, tú no te ves nunca a ti. Tú ves los brazos que van hacia algo, ves a ti yendo hacia algo, pero no te ves tú. O sea, si eres capaz de verlo, que el cuerpo entienda vívidamente que eres tú, y eres capaz de vivirlo de tal forma, con tal emoción, que la mente no lo sepa diferenciar, eso es tuyo en un futuro. Bueno, aquí, madre mía, Juan de Dios, ahora se ha abierto una caja que podríamos hablar también de la visualización, la ley de la atracción. He abierto la caja de Pandora. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Pero también hay otra cosa muy bonita que me gusta mucho del ejemplo que has puesto del cine, porque realmente eso explica la fascinación que siempre hemos tenido desde los albores de la humanidad, ¿verdad? Esa imagen de la tribu alrededor, ¿no? Que tenemos todos arquetípica de la tribu alrededor del fuego, escuchando las historias, ¿no? Que ahora se traducen en una vía más moderna, como tú dices, en el cine. Eso explica, ¿no? Porque nos fascinan las películas, las novelas, esa manera de revivir, ¿no? De que tienen ese poder de provocar en nosotros esa emoción, ¿verdad, Juan de Dios? Claro, y un ejemplo claro son los niños. ¿Por qué? ¿Por qué les encantan los cuentos? Porque sí, tú lo cuentas, pero ellos se lo imaginan. Y ellos tienen la capacidad de imaginar completamente libre a esa edad. Y entonces, claro, lo que le encanta es que tú lo atiendas, que le des atención, pero sobre todo le encanta lo que él se imagina. Que es más o menos lo que a nosotros nos pasa cuando vamos a los cines. ¿Por qué tiene éxito el cine? Por eso, porque en el fondo, como no somos capaces de aprender esto que acabo de decir dentro, lo sacamos fuera, hacemos un cine, lo vemos, nos damos cuenta de que somos capaces de entregarnos de lleno a cualquier tipo de emoción, pero luego no sabemos para qué sirve. Y sirve para darnos cuenta que tu mente se emociona, y si se emociona, para ella es real. Para ella es real. Víctor F. Frank, que fue el que estuvo en los campos de concentración, dice que lo que le salvó es eso. Él estaba siempre en su película. Bueno, y Nelson Mandela, que también estuvo realmente preso muchísimos años, dijo que venía a decir algo como que la libertad estaba en su mente. En su mente, claro. Y así no se volvió claro, loco realmente. Porque tú fíjate, realmente te pueden meter presa, te pueden poner una venda en los ojos, te pueden atar, te pueden lo que quieras, ¿vale? Pero nadie puede atar donde quieres tú poner tu punto de atención. Y eso es lo que tenemos que disciplinarnos y aprender. Ser capaces de nosotros ser los dueños de dónde ponemos la atención. Bueno, perdona, Juan de Dios. Sí, no.
Simplemente quería acabar. Donde ponemos la atención, va a surgir la emoción. Y esa emoción va a crear la realidad. O sea, donde nosotros ponemos la atención, ponemos la realidad. Perdona que te haya interrumpido, pero me he emocionado No. porque te quería plantear una pregunta que de hecho nos ha hecho Marcos, que antes nos planteaba la pregunta de qué pasa cuando un pensamiento se junta con una emoción de alta vibración. Pues, de hecho, él nos pide si es posible educar nuestra mente. Nos dice, te pide si sabes qué pasa científicamente en el cerebro cuando focalizamos esos objetivos y lo programamos mentalmente. Entiendo que es trabajar lo que ahora mismo estás diciendo. Mira, Marcos, te digo, busca todos los trabajos de Richard Davidson. Está haciendo unos trabajos espectaculares, bueno, ha hecho muchos y sigue haciéndolos con monjes budistas. Hoy puedes ver el cerebro funcionando porque hay ya máquinas que lo puedes ver, y entonces él está haciendo trabajos con monjes budistas, y una de las últimas afirmaciones, lo digo por si te vale, es la realidad de un cerebro sano, realmente sano, es la bondad. La bondad. Sí. Refiriéndose a que fíjate, la bondad es una palabra que se ha maltratado mucho. No quiere decir hacer lo que te dicen que está bien y no hacer lo que te dicen que no está bien. Eso no es bondad. La bondad es, para mí, cuando todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento y todo lo que hago me beneficia a mí y a los demás. Cuando alguien pierde, ya no es la bondad, ya no es lo correcto. Tiene que ser la filosofía, yo gano, tú ganas. Si no es así, algo falla. Entonces, refiriéndose a eso, él dice que los monjes que realmente están meditando sobre lo mal que lo está pasando a alguien y le envían compasión, le envían la sensación de compasión. Esos están hablando sobre yo gano, tú ganas. Entonces, esa actitud, la actitud de decir lo hago en beneficio mío y de todos, esa es la actitud que él define como bondad. Pero que mire los trabajos de Davidson, de Richard Davidson, porque son buenísimos. Y ahí habla de eso. Eso es lo que el ser humano tiende a llegar. Y es, yo controlo mi emoción a base de controlar dónde pongo mi atención, me disciplino a eso y luego yo voy a controlar mi vida. Bueno, de hecho, el término moderno de bondad que nos has definido ahora se trabaja mucho, ¿no? El cómo negociar la estrategia ganar-ganar, ¿no? Que se dice win-win, ¿no? Es tal cual tú has dicho, Juan de Dios. De hecho, aquí Janet también nos dice que el tema que comentábamos de la mente, ¿no? De las emociones, del cine, dice que es como lo que se refleja en La vida es bella, ¿no? En la película de que bueno, seguramente toda la audiencia o gran parte de ella la habrá visto, en el cual al final, bueno, es una historia preciosa en la Segunda Guerra Mundial, en el cual hay un padre y un hijo que están en un campo de concentración y el padre le pinta al niño una historia preciosa en la cual el niño no percibe esa situación. Es un poco, ¿no? Solo comento esto a raíz del comentario de Janet, ¿no? De esa imaginación, ¿no? Todo lo que nos has comentado. Y bueno, dicho esto, Juan de Dios, llevamos casi 1 hora y media hablando tú y yo, no sé a ti, a mí se me ha pasado muy rápido. Nos van a tirar. No, hombre, no, es que de todo lo que has dicho, ahora me Mira, salen... ¿me dejas que diga algo sobre la película La vida es bella? Adelante. Eso es lo que debíamos de hacer. Si la mente se cree lo que yo quiero vivir con pasión, ¿por qué tengo que pasarlo fatal? ¿Por qué no me voy cuando está sucediendo? Y ese es el ritmo que te hablaba de los maratonianos. ¿Por qué no me voy cuando está sucediendo a mi rincón que tengo en mi mente, donde me lo estoy pasando genial? Sí, ¿eso quiere decir que no vas a hacer las cosas que tienes que hacer? Puedes estar preso en una cárcel y tu cabeza volar. Tú puedes estar haciendo las tareas que tú crees que debes de hacer y tener tu cabeza donde quieras. Y te puedes disciplinar a hacerlo. Entonces, cuando nos perdemos, la gran olvidada.
Porque claro, el subconsciente es muy rápido y nosotros hacemos cosas rutinarias y el subconsciente pretende que sigas haciéndolo para él no trabajar. Efectivamente, simplemente por rutina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya te has perdido la rutina, y nos suele pasar al principio muchísimo, la gran olvidada, la respiración, ¿para qué la tienes? Utilízala. Empieza a respirar de una forma relajada, como cuando estás en un sitio espectacular. Y a la vez ayúdate a pensar que estás espectacular. Y todo cambia completamente. Porque Juan de Dios, lo has clavado porque yo soy muy fan de la respiración. Mi comunidad, los miembros de mi comunidad lo saben. Para mí yo creo que es fundamental, es básico, lo llevamos de serie, es gratuito. Sí. Y es una maravilla. Y tiene un montón de posibilidades. Tú fíjate que llegamos con una inhalación más o menos accidentada. Depende de los bofetones que te pegan en el culo. Pero bueno, y te vas con una exhalación, eso sí, relajadísima. Es el último suspiro. Vamos toda la vida de inspiración en expiración, de inspiración en expiración. Y no sabemos para qué funciona ni para qué sirve. No solo sirve para regular toda la actividad física. Es que la respiración es la llave maestra de mantenerte consciente. De mantenerte consciente. Yo, siempre además de todo lo que tú dices, me ha fascinado mucho que somos capaces de controlar esa respiración a voluntad. Si te pones a pensar, es realmente muy curioso. No sé. Y además otra cosa que también quería decirte que me ha gustado mucho cuando has hecho el ejemplo del coche, ¿no? Que te encuentras con ese accidente en ese momento que dices, vale, muy bien, para cambiar esa emoción, en este momento vamos a pasar de la negatividad a la emoción, hay que practicarlo. Efectivamente, yo creo que hay este proverbio, creo que es árabe, que dice, creo que es árabe, que dice, hay que cavar el pozo antes de tener sed, sí. En el cual es tal cual, o sea, realmente hay que tener esa disciplina para practicar la respiración, para empezar a entrenar nuestra mente, no solo por los cambios que vamos a ver, sino porque luego cuando pase esta situación, ya para nosotros no será negativa, ya será automático. Y claro, nunca nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, nunca nos han enseñado, como tú dices, Juan de Dios, a cómo trabajarlas. A lo mejor es el momento de empezar y dejarnos fluir y ver cómo nos cambian y qué nos aportan. Bueno, mira, y a mí hay una cosa que tengo mucho cuidado cuando hablo, que es expresar de que me han obligado o no me han dicho o no me han dejado. Te digo por qué. Yo soy fiel al libre albedrío, siento que tenemos libre albedrío para hacer de nuestra vida lo que nos plazca y yo siento que es pura elección todo. De hecho, están llegando ahora niños índigos, niños cristal, que son niños que tienen memorias de vidas pasadas. Y claro, hay gente que se podrá asombrar. No hay que asombrarse porque está ahí el caso de Cameron Macaulay, el de Jane Liniger, en fin, de un montón de niños que han venido con recuerdos de vidas de otras. Y se ha podido comprobar que esos personajes que los niños decían han existido. Entonces, lo digo porque todos son elecciones. Entonces, a mí me gusta pensar, ¿no? Porque yo siempre me he sentido un niño travieso, aunque tenga el aspecto, no sea de... Tiene cara, bueno, ¿verdad, audiencia? Lo podéis decir por aquí, tiene cara. Aunque no tenga cara así de... Pero bueno. Pero a mí siempre me ha gustado pensar, oye, ¿y si fuésemos un grupo de niños traviesos en un momento dado? Que decimos, oye, nos vamos al parque aquel, le hace la tierra, y nos ponemos a jugar a ver si nos perdemos. A ver quién es capaz de encontrarse después. ¿Sabes lo que sucede? Hoy tú te reirás, pero bueno, a mí me gusta creerlo y no hay nadie que me impida creerlo porque de mi mente mando yo. ¿Me explico? Entonces, ¿y si lo que está pasando en el mundo es que hay reencuentros de almas? ¿Me explico? ¿No te ha pasado nunca ver a alguien y decir, oye, te juro que como si lo conociese, es que hemos encajado perfectamente enseguida, pero ya no en plan pareja, sino en plan de amistad? Decir, oye, es que increíble. Y eso me está sucediendo mucho en esta etapa de mi vida. Y entonces me acuerdo de
de esa pequeña historia que me gusta contarme y digo, pues, claro, si yo decidí venir aquí y perderme, lo he hecho perfecto. O sea, las elecciones que he hecho han sido, vamos, perfectas, porque, vamos, no sé quién soy. Estoy en ello, en descubrir de verdad quién soy. Pero sí que veo a un montón de almas, por decirlo de alguna manera, que están en el mismo camino buscándose y que no se conforman que este mundo sea como es o como nos ha parecido que es y que hay algo más. Entonces me encanta porque cuando sucede eso, como por ejemplo con nuestra relación con Vero y conmigo a nivel de crecimiento con conciencia, que te acuerdas fue de rebote la primera vez que me lo dijiste y la verdad es que desde el principio ha sido genial. Sí, es verdad, hemos conectado siempre muy bien y de hecho hemos tenido que nos hemos puesto, nosotros siempre hablamos antes de hacer un directo para ver aspectos técnicos y hemos tenido que dar el directo, pero estábamos Juan de Dios y yo aquí hablando, no nos hemos conocido físicamente aún, pero hemos conectado desde ese lugar interior que vosotros conocéis, seguro que os ha pasado, como dice Juan de Dios, que es difícil de describir. Desde el primer momento fue una familiaridad muy grande. Entonces yo, en mi caso, yo no me río nunca, o sea, no me reiría de una cosa así porque yo creo que cada uno tiene una percepción del mundo que es igual de válida, que no por menos científica o menos aceptada, es menos válida que la de los demás. Entonces, cuando has dicho esto, yo realmente me ha gustado mucho y de hecho por aquí nos están diciendo, Juan de Dios, te están diciendo que se apuntan a ser traviesos, que tienes cara de bonachón, que a Marcos le pasó esto contigo de conectar, que eres muy grande. De hecho, aquí nos piden tan Marcos, Carmen, Janet, que quieren escucharte más, Juan de Dios, que les está gustando mucho todo lo que cuentas. Yo creo que toda la gente que nos está siguiendo de algún modo han conectado de alguna manera con nosotros y por eso estáis aquí también con nosotros acompañándonos. O sea que, y allí hay también una parte, la parte cuántica de unión, de que no exista un espacio-tiempo, de que sea una percepción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, es que es lo único que vale. Realmente lo que vale es el ser humano. Todo lo demás está a nuestro servicio. Entonces, yo sí que quiero, de alguna forma, que la gente se quede con algo y es, eres un ser extraordinario, increíblemente extraordinario. Y fíjate, la ciencia lo sabe, capaz de hacer de su vida lo que le plazca, simplemente cambiando dónde pones tu atención. Simplemente, ¿sabes? Entonces, todo esto, en mi página web hay un montón de información, hay unos ciclos que hice con Holistic. ¿Y tenéis su contacto para hablar con él? Sí, dentro de la web está también el contacto con la dirección de correo. Y una cosa sí que quiero deciros es, en mi web no hay nada, solo hay links. O sea, tú vas a entrar a buscar algo y te va a llevar al original, al archivo original que yo encontré de todo este tipo de cosas. Hay personajes, experimentos, hay todo lo que hemos estado hablando, casi todo está allí ya. Y luego, bueno, tengo el libro Ciencia y Consciencia, que fue el primero que edité, que se ha quedado ya un poco corto porque yo sigo trabajando, sigo aprendiendo. De hecho, me queda muchísimo para aprender. Es que cuando empiezas a aprender pasa una cosa muy curiosa. Dices, este es el comedor. Dices, pero la casa es más grande. Abres la puerta, dices, ¡oh, sí que es grande! Pero claro, no sabes aún lo que hay al otro lado. Y a mí me pasa eso. Digo, jolín, sí que es grande esto de la vida. Sí que de verdad hay que aprender. No, y además que coges otra perspectiva. Llegas hasta una montaña y cuando llegas allí ves toda. Dices, ¿qué perspectiva? Pero aún hay otra montaña más alta. Y así vas siguiendo. Yo concibo la vida, ¿no? Juan de Dios, como tú, creo que tú también comunas, es continuo aprendizaje. Y cuando llegas a una meta, hay otra. Sí. Así que no tiene fin. Y la mala noticia de todo esto que dices, oye, esto es muy bonito todo, pues ahora va a haber una mala noticia. Y la mala noticia es que lo que nos enseñaron nuestros padres, con mucho cariño, con todo su amor, hoy no sirve. No sirve porque ellos la pasaron por tradición oral de abuelos o tatarabuelos a bisabuelos, de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres, de padres a mí, y lo que ellos concebían, la ciencia de la cuántica lo ha desmontado completamente. Entonces, date cuenta, nosotros montamos nuestra personalidad sobre unos cimientos que se montan de los 0 a los 7 años, que constan de todo lo que nos enseñaron nuestros padres, que no lo cuestionamos, para nosotros era básico, y
el ambiente social, el colegio, las relaciones, etcétera. Si tienes ahí tu personalidad montada, corre a aprender, corre a investigar, porque los cimientos esos son de cartón, porque no son válidos hoy. Entonces, lo que deberíamos de tener, que los niños lo tienen, es ese instinto de curiosidad, de decir, oye, ¿esto cómo funciona? Y no perder nunca la capacidad y el ánimo por investigar y buscar y estudiar y aprender. Claro, no hay universidades. Ojalá algún día esto, y es algo que yo tengo en mente, por lo menos trabajarlo mentalmente para que algún día exista. Y es una carrera en la que puedas saber cómo funciona esta vida, los principios básicos de la vida, pero a nivel mental, que es como realmente es, cómo funciona. Pero bueno, de momento no tenéis la universidad, pero tenéis un colegio privado que es mi página web, que tenéis ahí un montón de información. Y no solo tu página web, y que eso es mucho también, y todos los contenidos que se dan como en la caja de Pandora, o sea, entre todos contribuyen, ¿no?, a construir esos cimientos que es muy probable que veamos en el futuro. De hecho, cada generación aprende y se cimenta sobre la anterior. Así que esperemos que todo lo que estamos haciendo ahora impacte y que las generaciones que vengan nos superen. Y de verdad que creo que lo dijo Stephen Hawking, me vino a decir que las paradojas cuánticas para nosotros puede parecer una cosa muy, muy especial, muy, muy, muy rara, pero que en el futuro para nuestros nietos eso va a ser la normalidad. Y todo se consigue con gente como tú, Juan de Dios, con los expertos de la caja de Pandora, con la gente que están aquí con nosotros ahora mismo, que todos estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos abriendo la mente y eso lo transmitimos a nuestro alrededor. Hacemos un efecto, ¿sabéis de las fichas de dominó? Estos puzzles, ¿no?, tan chulos que hay. Pues yo creo que como todos estamos unidos con el todo, ahí está el movimiento de la ficha. Sí, y de hecho hay un ejemplo muy bonito que es que los milagros son simplemente cosas que no conocemos su contenido. Por ejemplo, imagínate un paracaidista que bajase en Italia, en cualquier plaza de cualquier pueblo, en paracaídas en el 1729. Pues oye, sería un ángel, un enviado un demonio, sería, yo qué sé, un milagro, vamos, ha sido un milagro. Hoy en día es algo natural, porque se conocen los principios por los que eso funciona. Lo que tú decías, de aquí 200 años la cuántica será lo más normal. Les dará risa que la gente dudase de que esto era lo lógico. Pero es así, las cosas se ven luego con el futuro, se ven mucho más fáciles. Y esto responde al convencimiento, al inconsciente colectivo. Me explico. El inconsciente colectivo es como un depósito donde van todos los pensamientos, porque claro, eso es otro de los grandes descubrimientos de hoy. Si la pregunta que enseguida se hizo alguien, oye, si el pensamiento es energía, y ya alguien en el siglo XVII dijo que es... bueno, es igual, el nombre no me acuerdo ahora. Me acordaré, pero ahora no. Pero dijo, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Vale? Pues si la energía ni se crea ni se destruye y los pensamientos son energía, ¿dónde están todos los pensamientos de todos los seres humanos que han pasado por este planeta Tierra? Porque destruirse nos han destruido. Entonces, eso es aquello de, oye, archivo acásico. Exactamente, en eso estaba pensando, Juan de Dios. Claro, el inconsciente colectivo de Carl Jung. O sea, todo tiene explicación. Si se investiga y se investiga en la línea correspondiente, en la que toca. Entonces, todo esto va a cambiar muchísimo y todo se debe al inconsciente colectivo, que es lo que te comentaba. ¿Por qué? Porque se hizo un experimento que se conoce como el centésimo mono. Hay mucha gente que se ríe, que vamos. Sí, pero responde a la resonancia, responde al campo cuántico. Fíjate, mucha gente ha oído muchas veces lo que es la resonancia, pero no sabe lo que es y cómo funcionamos nosotros con el universo cuántico. Me explico. Si tú coges una guitarra y tocas la primera cuerda de arriba, no resuena ninguna. Ahora, si tú coges en la cuerda esa y marcas el la, que la siguiente es un la,
Cuando tú le das, la siguiente cuerda resuena con la primera. Eso es como funciona nuestra emoción con el universo. ¿Por qué solo nos viene lo que nosotros estamos pensando? Porque el universo resuena como el eco en las cuevas con lo que tú le dices. Te devuelve lo mismo que tú le das. Entonces, si yo nazco martillo, del cielo me van a llover todos los clavos. Entonces, tendremos que cambiar de opción y entonces tendremos que cambiar nuestra emoción, porque nuestra emoción resonará con el universo y va a atraer hacia nosotros esa resonancia, ese eco que va a ser la emoción. Y te digo, el cerebro, la mente, como el universo, no tienen sentido del humor. Lo que tú pides te lo dan. Lo que tú pides te lo dan. Sí, es como un volante. Oye, el volante no tiene sentido del humor. Si tú giras contra un árbol, él te lleva al árbol. Si giras y te mantienes en la carretera, él te lleva por la carretera. Pero el volante no llora si te das con el árbol o se ríe si vas por la carretera. No, pues en el universo pasa exactamente igual. El amor universal es tan grande que lo que tú le pidas te lo da. ¿Por qué? Si solo vas a perder el cuerpo. Claro, luego vas a volver. ¿Tú no tienes un crío pequeño? Sí. ¿A que sí? Yo tengo un niño pequeño, sí. Claro, y está jugando en el cuarto y se pone a jugar a espadachines, que si mata uno a uno, ¿tú le quitas los muñecos porque está matándolos? No, mañana jugará con otros. Pues en la vida física pasa eso. Lo que pasa es que por miedo a morirnos, nos estamos muriendo todos los días. ¿Me explico? Estamos huyendo de la muerte todos los santos días. Y hay que verlo de forma natural. O sea, no te mueres nada más que muere tu identidad, tu personalidad de aquí. Pero tú sigues viviendo eternamente porque vas a utilizar otro vehículo. La película Avatar es fantástica para esa idea. O sea, tú eres el avatar de tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico perecerá y el avatar saldrá para coger otro vehículo. Y eso es. Podéis ver los trabajos de Juan José López Martínez, que hace regresiones a vidas pasadas. En fin, hay un montón de trabajos que te hablan de eso. Y bueno, ahora podríamos también estar hablando sobre este tema porque a mí es un tema que me fascina. Todo el tema del más allá, de la consciencia en momentos de la muerte. Pero bueno, Juan de Dios, creo que a lo mejor ya es hora de despedirnos de nuestra audiencia y ya solo decirte si hay algo muy cortito que tú quieras decir, porque por el canal la gente pues realmente nos está diciendo que, por ejemplo, Ramsés de México, hola Ramsés, nos está diciendo que se suma a tu proyecto de maestría de la vida, de la Universidad de Maestría en la Vida, y nos dicen que les encantaría, te agradecen realmente todo lo que nos has contado. Espero que se os haya pasado tan rápido como a mí, o sea, lo he dicho antes, y que sepáis que yo sabía que se me pasaría rápido, se lo decía a Juan de Dios, digo, Juan de Dios, tú sabes que nos ponemos a hablar y se nos pasa el tiempo, lo que decíamos de que no existe el espacio-tiempo, cuando te estás a gusto, se te pasa en un suspiro como el que se nos ha pasado ahora. Así pues, Juan de Dios, ¿quieres decir algo más? Antes de Mira, yo solo quiero decir una cosa, que os animo a que lo practiquéis a partir de hoy, 365 días, 3 veces por día, ¿vale? Es como el médico, hay que tomarse esta pastilla 3 veces al día, si no, no hace efecto. Que te disciplines a ver lo mejor en la vida, siempre, a cada momento, a que todo en la vida tiene el enfoque que tú quieras darle, que te disciplines mentalmente a ver lo mejor de la vida, lo mejor en los demás. Abandona la crítica, cada uno tiene su razón, cada uno tiene sus motivos. Entonces, que te disciplines a ver lo mejor de la vida, lo mejor de los demás y lo mejor de ti. Que a veces vemos lo mejor en todo el mundo y luego nos tratamos como un trapo. No. Que te disciplines, te autodisciplines a ver lo mejor en la vida, lo mejor en los demás y lo mejor de ti. Y te aseguro, y me lo podrás escribir por correo y os animo a que lo hagáis, que de aquí tan solo medio año vuestra vida habrá cambiado de pies a cabeza. Os animo a que lo hagáis. Juan de Dios, hoy es 22 de junio. ¿De aquí 6 meses será casi Navidad? Fantástico. Venga, por esa fecha
estaremos aquí haciendo una charla y viendo qué tal nos ha ido lo que nos cuenta Juan de Dios. Y viendo los correos. Perfecto, fantástico. Los correos, que también por cierto, también además de decírselo a Juan de Dios, podéis dejarlos aquí debajo del vídeo, en los comentarios, que tanto Juan de Dios como yo los veremos, y para que también vuestros compañeros dentro de la audiencia puedan ver, ¿no? Los temas de los cuales estamos hablando. Nos piden aquí que si habrá otra conferencia, pues sí, ya buscaremos hueco, pero de aquí 6 meses seguro que tiene que haber una para comprobar lo que hemos dicho. Yo creía de verdad que ya habían más de la mitad de la locución durmiendo la conferencia, pero me encanta que sigan atentos. Sí, además os agradezco de verdad que estéis aquí, porque un viernes a veces aquí en España es de tarde, en Colombia, Argentina, México, Perú, sé que es de mañana. Os agradezco a todos que de verdad que estéis aquí con nosotros y de verdad que os emplazo a que hagáis todo lo que hemos dicho. Yo volveré a ver toda la charla que hemos tenido para apuntarme todas las cosas que hemos dicho, pero lo que sí que te puedo decir, Juan de Dios, además de agradecerte que estés aquí conmigo, porque yo decía, Juan de Dios, yo estoy con él y es como si me estuviera tomando un café aquí al lado con él, es como, me encanta. Que lo practiquéis, que nos lo comentéis, que nos pidáis cosas, que seáis muy felices y que nos veamos pronto por aquí, en otra vida o donde sea, pero que tengáis conciencia de que todo está en nosotros y que cambiándonos a nosotros lo cambiamos todo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos. ¡Hasta luego! Gracias, Vero, y gracias a todos.